todos. Uno ya me conocéis. La semana pasada, de los que estuvisteis aquí, hablamos sobre las emociones. Los que no estuvisteis os lo cuento un poco. Hablamos sobre las emociones como pilar básico de la conducta humana, que está abajo de la pirámide. Y ya veréis, los que estuvisteis la semana pasada y los que no, cómo el tema de los duelos está profundamente intrincado con el tema emocional, evidentemente, ¿no? Vale, los duelos y cómo gestionarlos. Realmente la clave está en cómo gestionar los duelos, porque los duelos se nos van a dar, queramos o no, de alguna otra manera. Algún familiar va a fallecer, es posible que cambiemos de pareja, es posible que cambiemos de ciudad de trabajo, que tengamos conflictos con un hijo que, por ejemplo, se va de casa. Eso no lo vamos a poder evitar. Es igual que las emociones que hablábamos el otro día. No se pueden controlar, pero sí se pueden canalizar. La canalización de los duelos será exactamente esto, la gestión de los duelos. No quiere decir que el hecho de saber gestionarlo, con el hecho de saber gestionarlo, vaya a desaparecer por completo. Nunca desaparecen. Pero sí se puede hablar de un duelo sano, porque es una cosa que hay que vivir, sin más. Y en caso de que ese duelo no sea sano, o sea, no se pase en el tiempo o en el momento correcto, pues ya darían pasos a otro tipo de duelos, como sería el duelo patológico, el duelo complicado, que vamos a hablar de ellos. Y vamos a hablar de los duelos desde el punto de vista de la investigación última. Siempre me gusta hablar sobre lo último en la investigación. Y mucho de lo que vamos a ver aquí están nombrados los autores, quién ha investigado sobre eso y sobre todo una parte de esta ponencia se apoya mucho en una investigación de una tesis doctoral del 2013, es decir, hace 5 minutos. O sea, una investigación que hoy podemos hablar, que es del 2013, es súper reciente. Bueno, duelo. Yo siempre me voy primero a la RAE, a la Real Academia Española, para ver en sus acepciones en qué se parece lo que ellos dicen a la realidad. Entonces, desde un punto de vista académico, dolor, lástima, esa es la primera acepción, dolor, lástima, aflicción o sentimiento. Bien. Y luego dice, demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Aparentemente, pues sí, la verdad es que es una buena definición, pero desde el punto de vista psicológico queda incompleto. Y desde el punto de vista de la tanatología también. ¿Verdad? Vale. Por cierto, me ha pedido nuestra querida Andrea, y se me ha olvidado decirlo, que si podéis apagar los móviles, más que nada porque es que esto va por wifi, y entonces cada vez que entra alguna llamadita o algo hace ruido, es de interferencia. Tarde, pero, lo he dicho tarde, pero, lo he dicho. Vale. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, porque el duelo ha sido una cosa muy investigada, porque además es una cosa universal en todas las culturas, entonces los psicólogos, al igual que las emociones, que son universales y se dan en todas las culturas, han investigado sobre ello. Es una cosa que interesa. Es una cosa que interesa porque un duelo mal llevado puede traer a una serie de trastornos, que luego veremos, porque vamos a ver muchas cosas sobre el duelo, pero muy prácticas. Yo soy muy práctico y muy terrenal en ese aspecto. El duelo es el proceso psicológico que se produce a partir de alguna pérdida. No hablamos de qué tipo de pérdida. Está claro que la pérdida más importante cuando hablamos de duelo es la muerte de un ser querido. Pero las pérdidas, como ha dicho bien Inmaculada, todas pueden producir duelos. De hecho, todas producen duelos, incluso duelos inconscientes. Aunque creamos que no nos está afectando, a veces desarrollamos algún trastorno, no sabemos muy bien por qué, y cuando a ese paciente se le investiga, se le pregunta, se le evalúa, descubres que hay un duelo no resuelto de alguna manera. Vamos a ir viéndolo. Es la reacción frente a la pérdida de algo significativo. Volvemos, no especificamos. Los cuales pueden ser desde una persona, un animal, una cosa, una relación, una separación, por ejemplo, es un proceso de duelo. Ni más ni menos. Por muy contento que tú estés de haberte separado, en ese momento tu vida cambia. El duelo realmente es un cambio traumático, de momento, que lo puedes gestionar bien y salir airoso del tema, renovado, o gestionar mal, que dure más de la cuenta y encima desarrollar algún tipo de trastorno o algún tipo de enfermedad, como vamos a ver. Aquí está la clave de todo. Adaptación a una nueva situación. La experiencia emocional, la palabra emoción sale muchísimo en
en esto de los duelos, evidentemente. Y universal, única y dolorosa, o sea, emocional, humana y universal. Humana y universal son las emociones, por lo tanto, el duelo, gestionando las emociones, gestionando muy bien el duelo. El hecho de enfrentarse a esta pérdida se llama elaboración. O sea, cuando nos enfrentamos estamos elaborando. Y elaborar quiere decir fabricar, hacer algo, construir algo, construir. En caso de que esto no se dé, esta elaboración, veremos que estamos estamos inmersos en otro tipo de duelo que habría que resolver de otra manera. En fin, y conduce a la necesidad de adaptación a una nueva situación. Es necesario adaptarse a la situación. Cuando a ti se te va una persona, tu pareja, te tienes que adaptar a la nueva situación. El hecho de que ya no esté ya es un cambio ambiental para ti. El hecho de entrar a la casa y no verlo es un cambio ambiental. El hecho de no poder salir, no poder compartir, nos cambia la vida. Incluso una separación o un hijo que se va a vivir a otra ciudad, cambia nuestro ambiente y hay que adaptarse a la nueva situación. Vale. Consecuencias sobre nuestro mundo de los duelos. Vamos a ver las 3 dimensiones del ser humano, cómo nos afecta o nos puede afectar. En todas las dimensiones afecta en mayor o menor medida. Depende de cada persona el grado de afectación. Eso está claro. Hablamos la semana pasada de que cada persona es un mundo y cada persona gestiona las emociones de una manera. Esto es exactamente igual, porque parte todo de la emoción. Entonces, la muerte de un ser querido, vamos a hablar de la muerte en concreto, pero puede ser trasladado a cualquier tipo de conflicto. A cualquier de conflicto que pueda suscitar un duelo. Bueno, en 3 dimensiones. La realidad. ¿Cómo se ve afectada nuestra realidad? Pues se ven comprometidas la rutina diaria. Lógicamente, porque hay algún elemento que falta. La red social. Pues vamos a ver, un ejemplo de que se puede ver comprometida la red social. A ver quién. Vamos a ver, yo os lo explico. Imagínate que te separas de tu mujer, de tu marido, y tenéis amigos comunes. Unos se ponen de parte de uno, unos se ponen de parte de otro. ¿Qué ha pasado con tu red social? Que ha cambiado. Por lo menos ha cambiado. Para bien o para mal, pero ha cambiado. Proyectos e ilusiones, por supuesto, y la forma de entender las cosas. Y florecen las inseguridades y la incertidumbre, que es la dimensión que peor tolera el ser humano. Lo peor tolerado por el ser humano es la incertidumbre. El no saber qué va a pasar y el decir, bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. Habéis oído esa frase famosa de no somos nadie, hoy estamos aquí, mañana estamos allí. Pues a eso se refiere. O sea que lo que es la realidad como dimensión del ser humano se ve afectada. Otra dimensión que se ve afectada, el sentido de la vida. Este dibujito no he puesto aquí por deporte. Esta es la espiral de la vida. Como siempre ilustro un poco. Dependiendo de la importancia del fallecido en la relación, lógicamente no es lo mismo que se muera, vamos a ver, por lógica, tu marido que tu tío, aunque a lo mejor hay gente que tiene mucha más relación con el tío que realmente con el marido, porque puede pasar, ¿no? Pero bueno, por lógica, dependiendo de la importancia del fallecido en la relación, se puede perder el sentido de la vida. La vida deja de tener sentido sin la persona que se ha ido. Mi vida no tiene sentido. Yo, sin esta persona, no sé vivir. Se pierde ese sentido de la vida. Y luego la personalidad. Esto para mí es muy importante, porque la personalidad es única en cada uno de nosotros. El doliente, el que se queda, o el que sufre, o si hay una separación, habrán 2 dolientes. ¿Estáis de acuerdo conmigo? En una muerte no, porque el que se ha ido no le duele. El que se queda sí, pero por ejemplo en una separación sí que puede haber 2 dolientes. Es así. O 4, y la madre, y todos. O sea, es que, por eso es que toda esa red social, en este caso red familiar, también se ve muy afectada. El doliente puede afirmar haber perdido parte de su esencia como persona, que se siente vacío, extraño y real. El grado de intimidad, si el grado era grande. Pero vamos a ver, aquí que se pierde parte de la esencia, se puede entender incluso para el resto de la vida, ¿no? Porque realmente si has compartido una cantidad de tiempo importante, y un grado de intimidad importante, es muy probable que sí, que realmente hayas
tengas la sensación de perder algo, pero que eso lo puedas gestionar a través del tiempo y decir, se me fue esta persona, pero yo hoy puedo hablar de ella sin poder, sin romperme, por ejemplo, sí que has perdido una parte, sí que has perdido, pero no te has perdido por entero. Bueno, pues esas son las tres. Los que habéis pasado por un duelo estáis más o menos de acuerdo de todo esto. Pues ahora vais a estar más de acuerdo, porque como vamos a hacerlo muy práctico, verás. El efecto con cada una de estas dimensiones puede ser diferente en cada persona. Esto, tenerlo siempre en cuenta. Esto sí que está claro que está dentro de las investigaciones a nivel general. Porque claro, investigar a nivel particular el duelo es más complicado. Porque claro, saldrían unas diferencias enormes, ¿no? Pero todo tiene algo en común. Incluso en la misma persona, dependiendo de la clase de pérdida y la edad en que suceda. Dice, pero esta es la más grande. Toda la vida en su conjunto duele, o sea, te duele todo. Mientras este duelo está así, sobre todo al principio, hablaríamos de que toda la vida en su conjunto duele. Cronología, esto interesa mucho a la gente, porque dice, ¿cuánto me va a durar a mí esto, Dios mío? Porque me siento fatal, ¿hasta cuándo voy a estar así? Vamos a ver un concepto que se llama sincronía, que está dentro de los duelos, que para mí es una de las cosas más importantes y en las que se debiera investigar más. Porque siempre que tenemos una discrepancia o una incoherencia, sufrimos mucho. Ya lo veremos por qué. Para algunas personas el tiempo de un año tras el fallecimiento puede ser suficiente. Depende de la persona, del grado de intimidad que hayas tenido y tal. Pues como estos son datos de la investigación, en cambio en otros dolientes puede tardar entre 3 y 4 años o más. Menos mal que ponen o más, porque pueden tardar 10. Pero bueno, la investigación aproximadamente nos habla de esto. En la cantidad de tiempo influyen varios factores que interfieren y se entrecruzan. En cuanto ponemos esto de que hay varios factores, todo esto se nos va al garete. Crisis concurrentes. Parece que lo llevo bien, y un día tienes un bajonazo. Y a ese bajonazo se entrecruza una crisis económica que te tiran del trabajo, o te tiran del trabajo a tu hijo. Y aparte, pues te salen una múltiple de obligaciones porque resulta que eres abuela y ya te tienes que quedar con los nietos. Fíjate si pueden pasar cosas, mientras estamos gestionándolo, mientras pasa todo esto. Vale. Entonces, para ajustarlo un poco, dice, no es el paso del tiempo el que lo cura, sino lo que se hace con el tiempo. O sea, la cronología realmente, si vamos a ver, es como si no existe. El tiempo existe, pero la cronología en el duelo es mejor quedarse con esta máxima. No es el paso del tiempo lo que cura, sino lo que se hace con el tiempo, que el tiempo en sí. Si eso de que el tiempo todo lo cura, bueno, entonces me quedo aquí sentado y me curo. No te curas, ni de eso ni de nada. Entonces, algo que puede añadir más confusión, si cabe, más conflicto, como hemos hablado antes, al proceso se da el concepto de asincronía. Asincronía es cuando una cosa va por un lado y otra cosa va por el otro. Esto es sincrónico, esto no. Entendida como la discrepancia entre el tiempo cronológico, el tiempo real desde el fallecimiento o la pérdida, y el tiempo subjetivo, lo que se ha vivido o trabajado en el duelo. Es lo que daría lugar a un duelo desfasado. Es decir, voy a explicar esto. Y además, a veces incomprensible para el propio doliente y su entorno. Porque dice, es que llevo ya 2 años y yo estoy igual, o peor. Y la gente de tu entorno dice, hay que ver ya con el tiempo que ha pasado y está todavía mal. Entonces ahí se está detectando una sincronía que molesta mucho, porque además al doliente se lo hacen saber constantemente, creyéndole hacer un bien. Es el típico de, anímate, venga, anímate, y eso es lo peor que se le puede decir. Hay que apoyar de otra manera. Esto es como cuando es un principio psicológico, cuando tienes una persona muy muy deprimida, la tienes delante y llega uno con toda la buena fe y dice, tú lo que tienes que hacer es animar, tú lo que tienes que hacer es salir, ya te la has cargado, porque es que no puede, o sea, no puede. Entonces estás intentando que haga una cosa que es que no puede en ese momento y es capaz de coger, venga, que te saco a tomar café, que no quiero. Pues esto es un poco igual, es preferible acompañar en silencio y comprender y dar el apoyo que haga falta que
tomarte la justicia por tu mano y decir, ya llevas mucho tiempo, no deberías de estar así. ¿Estás de acuerdo? La jefa está de acuerdo. La jefa está de acuerdo. Mira, vamos a dar unos breves apuntes sobre enfermedad y duelo. Esta es una de las cosas que os va a quedar en el coco más. Es muy breve porque no quiero amargar el día. Pero es muy importante porque se han detectado personas en duelo durante mucho tiempo que desarrollan multitud de trastornos. Multitud. Físicos, ahora veremos, y psicológicos. Y de todo a la vez. La pérdida puede generar una situación de estrés desmesurada, con importante agotamiento físico y mental. Hablamos de estrés desmesurado, o sea, el estrés por sí solo no es malo para nadie. Al contrario, el estrés es una reacción adaptativa del cuerpo a ciertas situaciones que nos ponen alerta, hasta vemos mejor, oímos mejor, reaccionamos, nuestra velocidad de procesamiento es buena, pero cuando rebasa el límite, es como cuando el agua se derrama y no hay manera de cogerla. Vale. En la escala de acontecimientos estresantes, estos señores o estos autores, en realidad nunca sabemos si es hombre o mujer, porque como ponen los apellidos, pero bueno, estos autores o autoras hicieron una escala de acontecimientos estresantes, hasta 100 pusieron. La podéis ver por internet porque es muy curiosa, Los acontecimientos estresantes, como los tipifican de 1 a 100, de 1 es el más estresante, 100 es el menos estresante. Y por el medio, pues dice, la mudanza, estresante, con un 30, coño, ¿verdad? Es que una mudanza es muy estresante, ¿sabes? Bueno, lo hicieron bastante bien, y esto desde el 67, y desde el 67 sigue vigente. La muerte de un ser querido figura como el que más trastornos puede producir en el ser humano. Además está en la cúspide de la lista, la primera de la lista. Factores de riesgo, y con esto pasamos a otra cosa. Aumento súbito de las hormonas del estrés agudo, lo que estamos hablando, el estrés sostenido, que es la adrenalina y la noradrenalina, y el cortisol, que se nos da un trastorno hormonal transitorio. Pero ¿cuán transitorio? ¿Cuánto va a durar? Porque si lo mantenemos mucho en el tiempo, nuestros órganos vitales se pueden ver afectados. Cambios en hábitos de salud, con incremento de hábitos insalubres, más consumo de alcohol, de grasas, de azúcares. Inatención a signos precoces que se derivan de aquí. Es decir, llevo unos hábitos de salud insalubres y ya mi cuerpo está empezando a dar signos de que algo está fallando, pero lo dejamos pasar, nos da igual, yo estoy así, estoy malo. Y el manejo inapropiado de las dolencias previas. Podemos tener dolencias previas a la pérdida y entonces no dejar de tomarnos la pastilla, dejar de ir al médico, dejar de hacernos los análisis pertinentes, etcétera, etcétera. Y luego consumo de tranquilizantes por automedicación. Siempre está el amigo que entiende de farmacología más que el propio Galeno, entonces te recomienda siempre unas pastillas maravillosas que él se tomó o ella se tomó, que tú te las tomas y te sientan como un tiro. Bueno, eso es así. Además todos tenemos algún amigo farmacólogo, que no es farmacólogo, pero que lo es. Bueno, el proceso de duelo. Como consecuencia de pérdida importante, soportamos un proceso que nos permite elaborar, construir, hacer las cosas como Dios manda, lo sucedido y prepararnos con la nueva situación. Eso sería lo normal, proceso. Aun siendo más relevante la pérdida de una persona, cualquier pérdida le sigue un proceso de duelo más o menos consciente y o traumático. Cuando dice más o menos consciente es que hay una parte inconsciente también, que es lo que estamos hablando. Y precisamente, ahora os contaré, porque es que ayer me pasó evaluando una persona, una cosa curiosa y que viene muy al hilo de esta ponencia. Se considera duelo finalizado. No, ahora te lo cuento, Menchu, no te preocupes. No, pero bueno, manía mía. Se considera duelo finalizado, porque claro, tendrá que finalizar algún día, en caso normal, ¿no? Cuando podemos hablar o recordar la pérdida con normalidad y sin signos de ansiedad. Tú cuando hablas de tu marido que ha muerto a los 2 meses o a los 3 meses, probablemente no podrás ni abrir la boca. Te pondrás a llorar como una magdalena, o un padre o un hijo.
con el paso del tiempo, más o menos, dependiendo de la persona, y puedes llegar a hablar de esa persona sin esos signos ansiosos y sin esa agonía y sin esa congoja. El duelo o está finalizado o está próximo a finalizar. El tiempo varía en función de las circunstancias personales, culturales de cada uno. Eso está claro. Nosotros estamos aquí, pero los hindúes no lo ven de esta manera, la muerte. Los budistas no lo ven de otra. Vale. Si el proceso acontece de forma adaptativa, o sea, me voy adaptando a me voy adaptando a la situación. ¿Por qué? Porque estoy elaborando y estoy construyendo, y por lo tanto me voy adaptando. No estoy empezando la casa por el tejado. Estoy empezando de abajo, voy construyendo y voy elaborando. Se produce un ajuste a la situación y reconducción hacia la normalización. Siempre con el recuerdo. O sea, aquí no se trata de olvidar a nadie. Se trata de adaptarse a la nueva situación. Esa es la esencia de los duelos. En caso de que se cronifique sin completarse, estaremos ante un llamado duelo patológico. Esto ya hay que intervenir. Por parte de profesionales, hay que intervenir porque tiene una patología, tiene una enfermedad. Puede desarrollar una enfermedad. Mira, respecto a convicciones y conductas en el proceso del duelo. Vamos a ver. Aquí debería poner cogniciones, no convicciones. Se ha ido la... porque aquí está. Sí, es precioso. Bueno, ¿qué se nos da en un proceso de duelo? La incredulidad, la confusión, la dificultad de memoria, atención y concentración disminuida. Esto lo cuento ahora. Ayer estoy haciendo una evaluación cognitiva a 12 personas de entre 63 y 85 años. Estamos evaluando, entonces, primero se le pregunta qué quejas tiene usted de memoria, de su funcionamiento cognitivo. Y viene una señora y me dice, yo estoy fatal, no me entero. Yo hago las cosas y no sé ni lo que hago. Vamos a ver. Tiene quejas. Evaluación. Podemos evaluar. Le hago la prueba y saca 30 sobre 30. O sea, sus capacidades están perfectamente en su sitio. 81 años, ¿verdad? Digo, vamos a ver. Esto no se corresponde con lo que tú me has dicho. Aquí pasa algo. Es que yo estoy fatal, te digo, pero mira, vamos a ver. Me enseño la evaluación, tal. Era una evaluación rápida y tal y cual, detrás de uno a otro, tal, pero digo, bueno, a ver, hacía 4 meses que se había muerto el marido. Pero no me lo había dicho. Pero claro, yo digo, es que esto es una discrepancia, que esto no hay quien lo... Esto no me está diciendo que no se entera, ¿qué pasa? ¿Qué tiene esa mujer? Atención y concentración disminuida. Tiene la cabeza llena de preocupaciones y sobre todo de esto. Esto es lo peor, las rumiaciones, que es siempre lo mismo, que es un rumiante. Eso es una lavadora. ¿Qué pasa? Que su cabeza está lo suficientemente ocupada para no prestar atención a la mayoría de las cosas que le pasan por alrededor, con lo cual su memoria se ve afectada, porque si no atienden, no memorizas. Y te da una sensación, eso unido a decir, tengo 81 años, pues te da una sensación de incompetencia total. Sin embargo, es súper competente, o sea, puesta en 10 minutos delante y haciéndole una prueba, saca 30 sobre 30 con 81 años. Es que está bien, O sea, bueno, está bien, no está perfecto. Está perfecto. Y lo que le pasaba, rascando un poco, el tiempo que pude, es que su marido había muerto hacía 4 meses. ¿Y cómo te sientes? Fatal, no me lo quito de la cabeza, entro a casa y lo veo, pues ya está. Esto es lo que te pasa, pero no es que... Tienes dificultades, pero no es que se haya... Ahora, si continúas así, pero claro, lleva 4 meses, habría que disculparle todo a la mujer. Si continúas así, sí que puedes empezar a desarrollar algún tipo de trastorno. Bueno, las conductas, pues fíjate, dificultades a veces con la alimentación, alteraciones del sueño, el llanto, por supuesto, abandono de las redes sociales, no del Facebook, sino de las relaciones sociales de nuestros amigos, evitación de situaciones y lugares, búsqueda del fallecido. O sea, se pueden dar una cantidad de cosas, todas, como veis, súper positivas, ¿verdad? Vale. Que se den en un momento dado, sí, por supuesto, es normal y es lógico. Que se continúe en el tiempo con nuestra cognición afectada, sea nuestros pensamientos y nuestra conducta, puede llevar justo a lo que hemos estado hablando antes, a una conducta enferma o una conducta de enfermedad. Venga, tipos de duelo. Vamos a ver los tipos de duelo que hay, porque esto está extraído de
de esta investigación, que está bastante bien hecha, porque además toda la autoría que se nombra ahí son de los grandes. El proceso de duelo implica un tránsito doloroso que tendrá como salida un duelo sano o un duelo complicado o patológico. Entonces vamos a ver lo que es un duelo normal. O sea, el proceso, siempre hay un tránsito doloroso, siempre. Otra cosa es cómo lo gestionemos y en qué acabe todo esto. Duelo normal: se acepta la pérdida atravesando la crisis vital, la crisis. En mi vida atravieso una crisis porque tenía una pérdida, en que se situó el deudo, saliendo rehabilitado y renovado por narices. Porque se ha cambiado, algo ha cambiado. Entonces, ahí hay una renovación. O te adaptas a la renovación o no. Pero para un duelo normal, sí que saldrías renovado, saldrías de otra manera, porque algo ha cambiado en ti, algo ha cambiado. Los duelos patológicos exponen a las personas a mayores aspectos adversos y a posibles salidas patológicas como depresión, abuso de sustancias, conductas antisociales. Estas personas que ya no quiero saber nada del mundo, me encierro y están cerradas y tienes que ir a llevarle que es prácticamente la comida por debajo de la puerta. Depresión, epidemia del siglo XXI, no olvidarlo. En unos años se hablará mucho más de la depresión que se habla ahora. Y el abuso de sustancias. El duelo anticipado lo hemos vivido casi todos. A todos se nos ha muerto alguien o se nos ha ido alguien que ya esperábamos que se fuera, porque estaba malito, o porque estás viendo que tu relación no funciona, se va, y se va. Se inicia a partir, lo hacemos desde el punto de vista de la enfermedad para que sea completamente comprensible. A nivel didáctico, se inicia a partir del diagnóstico de enfermedad. Ahí empieza el duelo. Por esto, por las pequeñas muertes cotidianas del que tenemos delante. Poco a poco, sus facultades, a veces físicas, a veces mentales y a veces las dos a la vez, van mermando. Y un día ves que, cuando decimos, qué bajonazo ha pegado. Son pequeñas muertes que hay que afrontar y son también pequeños duelos. Porque si esa persona ayer podía hablar y hoy no, ya ha cambiado también tu ambiente. Ya no te puedes comunicar igual con una persona. Ya ha habido un cambio más que sustancial en ese aspecto. Pero permite anticipar la pérdida viviendo situaciones negativas obligadas a afrontar. Es decir, las situaciones negativas de las capacidades que se van perdiendo, de esa cantidad otra vez ingresado, ahora vuelve a salir, ahora el tratamiento, ahora tal. Ese es el duelo anticipado, lo vamos anticipando. Prepararse para el momento de la pérdida posibilitará llevar a un duelo sano. Ya sabes que la pérdida es inevitable, se va a dar tarde o temprano, lo anticipas y vas poniendo tus barreras, tu afrontamiento. Ahora veremos formas de afrontamiento y un par de cosas para poder afrontar todo este tipo de... Dependerá también del tipo de vínculo existente, lo cual pueda complicar o no el desarrollo del duelo. Eso es evidente y siempre sale en todas las investigaciones, porque es que la clave depende del vínculo existente que tengas con esa persona. Folkman, que es una autora, que destaca que quienes ofrecieron ayuda durante el duelo anticipado refirieron emociones positivas al haber sido partícipes del alcance de la muerte digna. O sea, tú has estado cuidando de esa persona, mientras yo esté no le va a faltar de nada, y de hecho no le falta, y eso es la palabra emociones otra vez. Vuelven a aflorar emociones positivas. Dice, yo hice todo lo que pude, esto era inevitable, pero ahí estuve hasta el final, al pie del lecho. Esta misma autora, que ha investigado mucho sobre duelos, destaca que a pesar del malestar psicológico en el duelo anticipado, porque el malestar ya hemos dicho que no se puede evitar, este puede coexistir con estados de ánimo positivos quienes ofrecieron cuidados a la persona enferma. Es decir, no solamente tenemos estado negativo, sino también positivo. Con lo cual, ¿qué pasa? Que el negativo rinde menos, no nos tiene cuello pisado, sino que al existir emociones positivas, allá veremos, por eso después hay un ejercicio sobre emociones positivas, sobre psicología positiva de Seligman, que es el padre de la psicología positiva, que es muy sencillo, pero que da muy buen resultado y es muy potente. Dado esto, pueden percibir cierto control sobre la situación. O sea, tú
realmente cuando estás cuidando a la persona, cuando la estás llevando, cuando la estás atendiendo, percibes tu cierto control, aunque no sea muy real, porque bueno, eso va avanzando, pero tú sí que puedes, por lo menos, pensar que tienes cierto control sobre la situación. ¿Y qué se produce? Una reducción, no eliminación, reducción de los niveles de estrés y de malestar. Ese malestar que tienes si estás frito, si estás desvalido, no es el mismo que si tienes alguna emoción positiva o algunas emociones positivas que se pueden crear, la podemos crear si queremos, veremos cómo, pero hay que crearlas. Duelos por pérdidas inesperadas o repentinas, esas son las peores. Eso sí que es verdaderamente traumático. Presentan mayores posibilidades y riesgo de producir efectos negativos en la salud física y mental. Eso es evidente. Eso es evidente. Resulta muy difícil aceptar que quien estaba vivo ayer hoy está muerto. A lo mejor nos ha pasado a nosotros, y si no, saber de alguien que salió y no volvió. ¿Cómo se queda esa familia? ¿Cómo se queda esa gente? La primera reacción suele ser de incredulidad, bloqueo emocional y anestesia emotiva, porque eso es un mecanismo de defensa. Es la incredulidad, es decir, no me lo puedo creer. Y no me lo puedo creer, y cuando te has dado cuenta has pasado una semana diciendo no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Y sin embargo ha pasado, ¿no? Podría posteriormente aumentar el dolor, sentimientos negativos, capacidad de aceptación. Es decir, durante ese tiempo que tú estás embotado emocionalmente y estás incrédulo, eso puede pasar. Esto quiere decir que esto te puede pasar factura después, porque no ha habido una aceptación. No ha habido una aceptación lógica, porque ha sido una cosa muy inesperada. Y esas personas se pueden tornar ansiosos y deprimidos más allá de los 2 años. Se pueden dar pensamientos rumiantes, hemos dicho son terribles, dudas sobre el sufrimiento padecido por el final, o sea, le habrá pasado mal, habrá sufrido mucho, se habrá dado cuenta de que se estaba yendo, un accidente, en algo así. Eso nos machaca, eso nos machaca. Grandes dificultades para acomodarse a la vida sin la presencia de alguien tan significativo, y además que se ha ido tan pronto. O sea, es que hoy tengo marido, mañana no lo tengo. Hoy tengo mujer, mañana no la tengo. Hoy tengo un hijo, mañana no lo tengo. Y hay que acomodarse a esa situación, es realmente complicado. El duelo se puede complicar o prolongar. Cuando hay un tipo de pérdida de este tipo, pues bueno, esto hay que atajarlo de otra manera desde el punto de vista de la intervención. Y si os pasa alguna vez, cuanto antes tengáis a alguien alrededor, algún profesional que os pueda guiar en esto, porque podéis parar muchas cosas, para que se complique ni se prolongue, porque tú al final te quedas aquí, tú tienes que seguir, eso está claro. Duelo patológico, presencia de factores como falta de aflicción consciente, o sea, otro mecanismo de defensa. Euforia como modo de negación o de seguir su vida habitualmente sin acusar la pérdida, o sea, como si no hubiera pasado nada. Eso es patológico, o puede derivar, porque tú tienes que llorar el duelo, tú tienes que pasarlo. Si el duelo lo que tiene es que lo tienes que pasar, entonces tú, si no lo pasas ahora, lo pasarás más tarde. Si te empiezas a negar, después lo pasarás, pero ¿qué habrá pasado en tu vida alrededor de eso? ¿Qué se habrá destruido por no aceptar eso? La ausencia de aflicción conduce a una adaptación. Tú tienes que estar afligido, porque es lógico, tienes que estar afligido, independientemente de que luego tengas unas creencias, tengas otras creencias y tal, pero tú de momento, tristeza y aflicción tienes que sentir. Otra cosa es negarla por completo. No, esto a mí no me afecta, ¿cómo te va a afectar? Algo te afecta. Duelo complicado. Es que es complicado esto. Es la interrupción normal del duelo. O sea, tú llevas un duelo normal, o aparentemente normal, y de momento se corta, porque hay otros acontecimientos en la vida que hacen revivir esas emociones negativas relacionadas con el duelo. Entonces, claro, es como una rueda, es como el cuento de nunca acabar, o sea, porque siempre nos va a pasar algo. O sea, la vida no es un camino de rosa. Las personas que atraviesan este duelo suelen perder la confianza en sí mismos, pero pierden la confianza en sí mismos porque ven que no recuperan. Y dicen, es que no recupero, ¿sabes? Quiere hacerlo, no es como el patológico no lo quiere. Este quiere hacerlo, pero cada vez que le pasa algo, pues no está preparado para afrontarlo y cae de rodillas otra vez.
Se requiere búsqueda de apoyo para poder compartir y expresar sentimientos sobre la pérdida sufrida. Vamos a ver después que expresar los sentimientos, o hablando con uno mismo, o hablando con otras personas, es la mejor terapia que existe. Bueno, visto todo esto, digo, bueno, vamos a ver, afrontamiento a todo esto, vamos a ser prácticos, vamos a aprender alguna lección de todo esto, de cómo afrontar esto. ¿Qué es el afrontamiento? Estos autores llevan mucho tiempo investigando sobre eso. Intentos individuales para la utilización de recursos personales y sociales, no nos equivoquemos, nuestra red social es muy importante, que ayuden a manejar reacciones de estrés y a realizar acciones específicas para modificar los aspectos problemáticos del ambiente. Exactamente, es modificar los aspectos problemáticos del ambiente. Eso es el afrontamiento. ¿Por qué? Porque es problemático. Si no fuera problemático, no lo voy a modificar, evidentemente. Lazarus y Folkman son dos de los grandes. Son dos de los grandes en el tema, en psicología, y han investigado sobre muchísimas cosas. Entonces, Lazarus, que habla muchísimo de afrontamiento y lo hace muy bien, he extraído 8 de los modos de afrontamiento que todos tenemos en nuestro repertorio conductual. Lo único que pasa es una cosa, que tenemos que querer hacerlo y ponerlo en marcha, pero los tenemos. Primero, confrontación. La persona asume la situación y propone una acción directa sobre la misma para procurar su resolución. Esa es muy resolutiva. Aceptas porque lo tienes que aceptar. Hola. ¿Qué? Lo tienes que aceptar. No te queda más remedio. Lo tienes que aceptar. Y entonces dice, bueno, ya le voy a poner solución a esto. Pues voy a dejar que mi vida no cambie demasiado. Voy a continuar con mi rutina diaria, porque eso me va a ayudar a superar este duelo y a finalizarlo de una forma sana. Eso es una confrontación. Distanciamiento. Esta estrategia se define como los intentos que realiza la persona por evitar la situación e incluso negar la misma. Eso es otro tipo de afrontamiento. Pero hemos dicho que puede derivar en un duelo patológico. No quiere decir en todas las personas vaya a derivar en un duelo patológico. Puede ser que una persona con esta estrategia, en principio o al final o en medio, vaya salvando. Autocontrol es una respuesta centrada en la propia gestión de las habilidades sociales y emocionales dentro de la situación. Habilidades sociales y emocionales, gestionar bien las emociones y mis habilidades sociales. Mis habilidades sociales es, pues, juntarme con gente, hablar del suceso, escuchar a los otros, confrontarlo. Búsqueda de apoyo social, eso es fundamental. Lo que pasa es que, bueno, hay gente pues que en su apoyo social es mínimo, ¿no? Entonces, buscar apoyo social pues les cuesta un poco más. Aceptación de la responsabilidad, reconocer el papel que cada uno ha tenido en el desarrollo de los hechos. Esto está muy claro, porque muchas veces nos sentimos culpables de lo que ha pasado y no tenemos culpa ninguna, No tenemos culpa ninguna. Y si tú cargas con una responsabilidad enorme que no te corresponde, eso puede derivar en algo patológico. Un ejemplo, una paciente mía, aparte, pero llevaba años con la culpabilidad, además es que no podía ni hablar de eso. Vive en un piso y su madre vive en otro. Un día va a tocarle al timbre y dice, la abuela no baja, bueno, pues habrá ido a comprar. La abuela se había muerto. Bueno, pues ella se echa la culpa de eso, de por qué en ese momento que vio que no le abría la puerta, por qué no subió con la llave, abrió la puerta y vio que pasaba. Salía del colegio con 2 niños así, uno corriendo para acá, otro corriendo para allá, y pues ahora la llamo, o ahora la busco, o ahora tal. Y pasó lo que pasó. Bueno, pues se ha culpado durante años y años y años de que esas pérdidas, porque claro, ¿y si no estaba todavía muerta cuando yo toqué? Y podría haberla salvado, y podría. O sea, ni siquiera ella misma lo sabe, pero se ha castigado durante años con eso. Huida o evitación, intentar salir del problema. Intentar salir del problema con alguna de las anteriores o de las siguientes. Planificar, guiar la intervención hasta la consecución de unos objetivos concretos. Es decir, bueno, vamos a ver, yo ahora tengo esta pérdida y yo necesito
que esto acabe de esta manera y necesito gestionarme así. O sea, plantearte una serie de objetivos, ir a por ellos. Conforme los vayas alcanzando, y no solo, fíjate, no solamente cuando lo vayas sacando, sino conforme te vas acercando al objetivo, te vas sintiendo mejor porque ves que puedes hacer las cosas a pesar de la pérdida y de la aflicción que tienes. Eres una persona capaz. Eres una persona capaz de hacer cosas y de seguir con tu vida. Y luego reevaluación positiva, definir cuestiones positivas que hacen que la persona aprenda o adquiera algo de la situación. O sea, ¿qué he aprendido yo de todo esto? Hay gente que aprenderá menos, hay gente que aprenderá más. No es necesario obligatoriamente aprender nada. Pero hay gente que sí que se puede llevar una lección después de una pérdida y después de reevaluar la situación y pues al final pues yo he aprendido esto, lo que nos contaba Inmaculada el otro día, que ya después de haber tenido una serie de circunstancias, pues al final ha aprendido. ¿Ha aprendido por qué? Pero lo ha reevaluado. Todo lo que era malo lo ha convertido en bueno, con lo cual ella ha generado emociones positivas, ¿no es así? Y con lo cual lo ha llevado mucho mejor. Y al fin y al cabo eso era un duelo. Tú hiciste esa reevaluación positiva. Cuando lo estaba escribiendo me estaba acordando. Hay un modelo de facetas de afrontamiento activo, que esto lo pongo porque está en la investigación y porque esto va a conectar perfectamente con lo que luego nos va a hablar. Claro, adelante. Con lo que luego nos va a hablar Inmaculada. Modelos de facetas de afrontamiento activo. Afrontamiento activo quiere decir que se hacen cosas para afrontarlo. No me quedo ahí sentado, sino que voy haciendo cosas. Faceta intelectual y espiritual del afrontamiento activo. Esto después nos va a hablar ella a través de sus estudios, de sus autores. Relacionada con las creencias vitales, morales, espirituales, básicas y prioritarias que se experimentan tras la pérdida. Las personas experimentan un cambio drástico en nuestras creencias, situando sus prioridades vitales en dar antes que en recibir el amor incondicional y o la familia. ¿Está de acuerdo? Porque de eso nos vas a hablar, entonces no desvelo nada. Faceta emocional psicológica, otra vez, emocional, de afrontamiento activo. Se sienten emociones básicas como la ira, frente a lo que los demás, la sociedad pudo haber hecho o haber omitido. El miedo y la tristeza, que son las dos, ira y miedo, en su dimensión de tristeza, son las dos emociones básicas que se nos dan en los duelos. Desesperanza que produce haber perdido, la sorpresa, pérdida repentina, lo que hemos hablado antes. Es una faceta emocional y psicológica, ¿no? O sea, juega nuestra emoción y nuestra psicología, nuestra cognición al respecto. Sacando, por decirlo, o sea, gestionando la ira. No vamos a decir sacando la ira porque eso puede. Gestionando la ira. Sentirla, pero gestionarla. Igual que el miedo y la tristeza. Sentirlo, pero bien gestionado, nos puede ayudar muchísimo en esta faceta emocional y psicológica. Y luego la faceta puramente conductual, o sea, conducta. Unas personas se ocuparán o trabajarán más para así evitar el dolor, otras se encerrarán en casa para el sufrimiento. Es decir, habrá de todo, tipo de reacciones fisiológicas, conductuales, para resituar nuestro cuerpo. Es decir, cada persona en estas 4 facetas, porque esta es la faceta social, esta es la que necesitaría el apoyo social, alguna de esas se nos va a dar en el duelo. Puede ser la emocional, puede ser la intelectual, puede ser la conductual o puede ser la social, para que nos acompañe en ese tránsito del duelo. Existen muchas formas diferentes de reaccionar frente a una situación problemática. De hecho, cada persona planteará las suyas propias. Esto insisto mucho, porque yo no quiero que esto sea dogmático. Yo quiero que penséis que esto existe, pero que cada persona lo gestiona como puede. Y lo gestiona como puede. Lo que pasa es que cuando se saben las cosas y saben de dónde provienen, por eso me gusta explicar, se gestiona mucho mejor. Porque dices, me va a pasar esto, o esto me ha pasado y ya lo sabía que me iba a pasar. Es decir, es como una preparación. Como una preparación, como unos conocimientos, que aquí, en este caso para los duelos, se puede adquirir para todo. Y todo lo que se conoce da menos miedo. Lo que no se conoce da mucho miedo. Manejo de la ira y la tristeza. La ira y la tristeza tienen una función sana como emociones adaptativas. ¿Eso está claro? Siempre. Porque para eso son universales y las tenemos todas. La ira nos salva de situaciones muy comprometidas y la tristeza nos hace reevaluar una situación, nos para, nos sienta
y nos hace reevaluar una situación que de forma adaptativa saldríamos reforzados, de forma inadaptada pues saldríamos peor que entramos, pero lo normal no es eso. Un grado determinado y un contexto determinado. El afectado deberá concentrarse en todo aquello que depende de él, porque hay cosas que no dependen de nosotros y estamos empeñados en resolver una cosa que no depende de nosotros. Ahora lo veremos. Que depende de él para recuperarse y manejar la manera en que se siente dejarlo de lado. Lo que no depende de él, si no depende de mí, ¿qué narices voy a gestionar? ¿Qué voy a arreglar si no depende de mí? Pues nada, nos empeñamos más en eso que en arreglar lo que sí podemos arreglar. Se ve que lo veo más difícil, lo veo más... No, esto primero, pero resulta que eso no depende de ti, depende de otra persona. O de otros. O del tiempo. A lo mejor queremos arreglar una cosa ya y eso necesita tiempo. Ante la ira y la tristeza, ¿qué puedo hacer? ¿Qué depende de mí? ¿Qué escapa de mi control? ¿Depende de mí sentir mucha ira por algo? Sí, depende de mí. Única y exclusivamente, ¿puedo sentir más o menos? Puedo sentir mucha, pero puedo rebajarla. Eso depende de mí. ¿Depende de mí sentir rencor? Si la respuesta es sí, ¿hasta qué punto puedo cambiar lo que quiero, lo que pienso para encontrarme mejor? ¿Depende de mí cambiar una gran tristeza por un estado triste más leve? Observar que no pongo cambiar una gran tristeza por una euforia. No. O incluso una normalidad. No. Un estado triste más leve que me ayude a sobrellevar mejor. Si podemos detectar cómo consigo mantener un excesivo grado de rabia o tristeza, cuando explico mi pérdida, entonces será mucho más fácil escoger aquello que sí puedo cambiar. Cuando se entienden las cosas, es cuando podemos cambiarlas. Cuando se empiezan a entender las cosas. Siempre hay cosas que dependen de mí, en las que puedo influir y modificar hasta un grado importante mis pensamientos, emociones y sentimientos al respecto. Pero siempre hay cosas, muchas o pocas, pero siempre hay muchas que dependen de mí. Siempre hay cosas que dependen de mí. Y lo único que tengo que hacer es gestionarlo. Nada más, aprender a gestionarlo. Y os digo una cosa, en el momento que lo haces una vez, que dices, me propongo gestionar este conflicto y te pones manos a la obra, el conflicto decrece y es mucho menor. Lo que pasa es que muchas veces nos paraliza, nos sienta y... nos paraliza, nos sienta y dejamos que las cosas pasen. Y al final, ¿qué pasa? No pasa nada. El tiempo. Pero el tiempo, hemos dicho antes que el tiempo no lo cura todo, es lo que haces con el tiempo. Estrategia de control del pensamiento para la ira. Vamos a dar estrategias fáciles, pero de esas que se pueden hacer en el supermercado. En el taxi, en tu casa. Porque esto es psicología y es aquí. O sea, control del pensamiento. Todo el mundo tenemos pensamiento. Todo el mundo tenemos cerebro. Todo el mundo podemos hacerlo. Es gratis y no engorda. Acordaros siempre de eso. No hay que comprar nada, todo lo tenemos aquí y tenemos que utilizarlo. Esto sirve para pensamientos negativos del presente, del mismo presente, aumentar el optimismo, pero no hasta el grado de salir pegando botes, sino que me pueda gestionar y andar mejor. Y satisfacción con el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado, no se puede cambiar. El pasado es pasado y nos machaca más que el presente. Somos así. O sea, los seres humanos somos así. O sea, el pasado siempre vuelve. Y una cosa que ya ha pasado y que nos sigue condicionando el futuro. Satisfacción. Cuanto más satisfacción tengamos con el pasado, mejor gestionaremos nuestras emociones. Existe una máxima fundamental. Los pensamientos son inevitables. Vamos a ver, ¿alguien puede evitar pensar? Aunque algunos tengan el cerebro para... No podemos evitar pensar. No podemos evitar que nuestros pensamientos fluyan. Bueno, pues como no lo puedo evitar, voy a aprovecharlo, voy a optimizarlo, no voy a dejar que me machaquen. Y utilicemos positivamente en nuestro beneficio, pero si es que encima lo tenemos nosotros en nuestro acervo conductual, lo que pasa es que no lo hacemos. Vamos a ver un ejemplo tonto, pero muy esclarecedor. Cuando el estado de ánimo es bueno, el juicio tiende a ser más benévolo
tanto con uno mismo como con los demás. Esto es una investigación de Avia y Vázquez, que son dos psicólogos españoles, en un libro que se llama Optimismo Inteligente, que es muy interesante. Cuando el estado de ánimo es bueno, el juicio tiene a ser más benévolo con nosotros mismos. Con nosotros mismos, que son los que estamos gestionando el duelo. Nosotros mismos, y nadie va a venir a gestionarnos nada. Puedes ir a un terapeuta para que te dé ciertas pautas que tú no conoces y a partir de ahí, pero lo tienes que gestionar tú. No me voy a ir contigo a tu casa a gestionarlo. Ejemplo de un pensamiento negativo. Es horrible, mi novio o mi novia me ha dejado. Y eso te machaca durante día y día. Me ha dejado, ay, Dios mío, que estoy solo, que estoy sola. Vamos a intentar cambiar cada pensamiento negativo que tengamos por uno positivo, aunque parezca bobo, aunque lo parezca. Tu cerebro se acostumbra a pensar en positivo. ¿Por qué? Porque tu cerebro está acostumbrado a pensar en negativo. Siempre pensamos negativo, muchas más veces que positivo. Pensamiento positivo, sí, es duro, me afectará temporalmente, pero me esperan cosas buenas por hacer y gente nueva interesante que conocer. Esto lo puedes o escribir, o estás en la cola del Mercadona y también lo puedes estar pensando, puedes estar conduciendo, lo puedes estar haciendo, o sea, puedes estar educando a tu cerebro. Puedes estar educando a tu cerebro en pensamiento positivo. Si te da la gana, si no, no. Si no, pues te quedas, ay, es horrible, mi novio me ha dejado, ¿qué va a ser de mí? Y te quedas así, hasta que el tiempo pasa y has perdido, cuando te das cuenta llevas 3 meses diciendo, ay, es horrible que mi novio me haya dejado, ¿y qué has perdido? 3 meses. Otro, ahora nunca conseguiré que nadie me quiera, todas mis relaciones se acaban. Pensamiento positivo, preferir tener una relación estable, pero no es condición obligada para ser feliz. Para alcanzar la felicidad completa, porque feliz por completo se puede ser feliz sin pareja. Existen más opciones y lo intentaré. Existen más opciones y lo intentaré. ¿Me querías preguntar algo? ¿Que has levantado? Ah, vale, no pasa nada. Entonces, esto o se puede escribir, esto es un diálogo con nosotros mismos, prácticamente. O practicarlo en cualquier circunstancia mentalmente. Fijaros si es fácil. Coger, cuando tengáis un problema de este tipo, sea de duelo, sea lo que sea, uno por uno el pensamiento negativo y sustituyelo por uno positivo. Si lo practicas, al final se automatiza, como conducir. Al principio dices, el embrague, el acelerador, el espejo, el no sé qué, y luego vas, y has automatizado una conducta. Pues esto es exactamente igual. Tan solo se trata de inundar tu mente con pensamientos más positivos y realistas para que te sientas mejor. Realista. O sea, yo nunca jamás voy a encontrar una pareja. No, eso no es real. Tú no lo vas a encontrar si no te da la gana. Pero si tú te propones buscar una pareja, probablemente la encontrarás. También se puede utilizar textos inspiradores. Esto lo utiliza mucha gente, ¿no? Con textos inspiradores, frases de estas del Facebook, de la vida es maravillosa y tal. Pues eso también, ¿verdad? Aplicar tanto con pensamientos tristes, de rabia y ansiedad. Porque cuando nosotros estamos tristes, rabiosos o ansiosos, nuestro cerebro está ahí. Pero cuando le cambiamos, él cambia el rol. Cuando empezamos a meter pensamientos positivos, nuestra ansiedad, rabia o tristeza disminuye. Si así lo deseo, así será. Esa es la máxima de todo esto. Si así lo deseo, así será. Tardaré más, tardaré menos, porque cada uno tiene cada persona tiene su manera de ver las cosas y de actuar. O una estrategia de la psicología positiva, demostrada de su potencia, muy sencilla, y además esto es del señor Seligman, que es el padre de la psicología positiva, que tanto se da en estos casos, o sea, en estos tiempos ahora. Útil para el cambio atencional. El cambio atencional, o sea, estamos centrados en el duelo, lo malo, lo negativo, tal. Cambio atencional, vamos hacia lo positivo. Y después, no es que todo vaya a fluir positivamente y las flores y las margaritas y tal, no. Pero entre una cosa y otra, hay algo en medio. Hay algo en medio que nos alivia. Que nos alivia, porque si estamos aquí, si tú estás en el 1 y quieres llegar al 10, pero te quedas en el 7, ¿qué has hecho? Un golazo. Si tú dices, no, yo es que te voy a llegar al 10, te voy a llegar al 10, probablemente llegues, pero si no llegas, te amargarás. Pero si quiero llegar de aquí a allí y me quedo ahí, ya es demasiado. Útil para el cambio atencional, para el duelo en general y especialmente indicado para la tristeza patológica y normal.
Porque como son emociones positivas, lo podemos poner donde queramos, porque tenemos muchas negativas que pueden que no sean del duelo, sean de otra cosa, pero también las podemos utilizar. Ya que, sencillo, consiste en anotar cada día por escrito 3 cosas que hayan ido bien durante el día. ¿Y por qué han ido bien? Y esto durante 2 o 3 semanas, Durante 2 semanas haces ejercicio. ¿Qué pasa? Que en 2, 3, 4 semanas nuestro cerebro empieza a variar, esa plasticidad cerebral, de la que hablábamos el otro día, empieza a variar y a pensar de una forma más positiva. Con lo cual tus niveles de ansiedad, tristeza y rabia, ¿qué? Disminuyen. Ejercicio útil, fíjate qué fácil, es que es fácil, Útil, potente, que dirige la atención hacia 3 aspectos positivos. O sea, es cambio atencional. Estamos en lo negativo, y dices, bueno, voy a hacer un poco de positivismo. Y te pones y escribes 3 cositas que al principio te cuesta. Y dices, oye, pues no está tan mal esto. Resulta que algo tengo. No es todo negativo. Con esto se consigue valorar y disfrutar más la cantidad de aspectos que en tu vida van bien, y es útil recordar. No es necesario que hagas, vamos a ver, que hayas tenido un éxito económico. Es que a lo mejor, hoy estaba acostumbrado a correr 3 kilómetros y hoy he corrido 6. Coño, he corrido el doble. Eso es un éxito. Algo positivo, lo que sea. El hombrecillo este tenía muy buenas ideas y decía cosas. Esto es, al final, todo lo que hemos visto aquí se va a basar en esto. Observas tus pensamientos que se convertirán en tus palabras. Observa tus palabras que se convertirán en tus acciones. O sea, todo es gestionar. Observa tus hábitos que se convertirán en tu carácter. Y observa tu carácter que se convertirá en tu destino.